Juan Manuel, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te va? Bien, Enrique, la verdad que contento de estar acá contigo en una semana que fue para el sistema educativo, para nosotros como ministerio, una semana muy importante. Fue un año difícil para el país, por lo sanitario, para el sistema educativo y sin embargo, a pesar de toda esa dificultad que tuvimos en lo sanitario, en lo económico, en poder sostener las escuelas abiertas, logramos cerrar este primer acuerdo, estas primeras políticas, estas 8 políticas y 29 líneas Eso estratégicas. es lo que pasó en el Banco Central esta semana, ¿verdad? Que es lo que presentamos en el Banco Central. Tenemos estas políticas, son las sustantivas, que son 4, y las instrumentales, que son 4, que tienen 29 líneas estratégicas, que son el primer documento para poder ir cerrando este proceso de transformación educativa en un documento final. Correcto, pero empecemos con una cuestión que es previa y básica, Juanma. La presencialidad el año que viene. Yo creo que nosotros tenemos acá 2 años que hemos pasado muy complicados y donde en términos reales hubo un deterioro de la situación de los educandos. Creo que hubo un retroceso porque no solamente, no solamente la transferencia de información y que se hizo en cierta manera vías tecnológicas, sino el proceso educativo también es un proceso de socialización y eso terminó, eso estuvo restringido. Entonces, primera cuestión, por favor, antes de seguir el desarrollo, a mí me gustaría mucho saber si en el gobierno el ministro de Educación, el Ministerio de Educación, tiene el peso suficiente y el aplomo para decirle nunca más cuarentena. Totalmente de acuerdo que los últimos 2 años fueron muy difíciles. Fueron muy difíciles porque primero tuvimos el distanciamiento, el año pasado tuvimos las clases cerradas al 100% y este año arrancamos con un 50% de clases presenciales aproximadamente, después comenzó a crecer la cantidad de contagios, la cantidad de internados, la cantidad de muertos. Eso nos llevó a estar en un momento dado en un dilema si se volvían a cerrar las escuelas o no y nosotros mantuvimos el día 1 que lo último que se tiene que cerrar es la escuela y lo primero que deberíamos abrir es la escuela porque efectivamente el proceso de aprendizaje se da dentro del aula. Los docentes el año pasado hicieron un gran esfuerzo por poder sostener el sistema educativo. Este año también hicieron un gran esfuerzo, pero en el mundo no se dio el aprendizaje en el mismo nivel y de la misma manera, ni en los países del primer mundo con más tecnología y con más conectividad que la que tenemos aquí en Paraguay. Así que nosotros esperamos realmente que el próximo año sea un año de presencialidad al 100% y seguramente ya con un protocolo diferente al de este año. Nosotros necesitamos tener a nuestros alumnos en aula. No, estamos de acuerdo, Juanma. La pregunta va enderezada a entender cuál es el peso político que tiene cada ministerio en el gobierno. Yo creo que nosotros hemos cometido muchos errores, pero no estoy acusándole a nadie de la comisión de los errores, porque creo que todos estuvimos en un proceso de aprendizaje. Para mí que está claro que en febrero del año 2020 estábamos todos en un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Pero ahora ya no, ahora ya tenemos la lección aprendida, tenemos los datos, tenemos la información. En consecuencia, me encantaría saber si en una eventual controversia sobre medidas sanitarias o presencialidad educativa, ¿cuál es el peso del Ministerio de Educación? Para que la medida sea, no señores, ustedes están equivocados, estuvieron equivocados todo el tiempo y vamos a tener las clases abiertas. A eso me refiero con la pregunta. Y Enrique, yo no te quiero dar mi palabra de que va a tener más peso un ministerio que otro. Sí te puedo hablar sobre hechos. El día que yo asumí como ministro de Educación, la tapa de ABC decía se suspenden las clases, según había dicho un alto funcionario del Ministerio de Educación. Esa tarde nos reunimos en el Ministerio de Salud, conversamos con las autoridades del Ministerio de Salud y nos pusimos de acuerdo y no se suspendieron las clases. Este fue el año más complicado de la pandemia, sin lugar a dudas, por la cantidad de contagios y la cantidad de muertos. Sin embargo, las clases estuvieron abiertas. Entonces, a los hechos me remito. Estamos sosteniendo el sistema con clases presenciales. Esperamos que el próximo año haya clase presencial al 100%. Además, si me permitís, mirándole a la gente, Juanma, quiero decir lo siguiente. Estimados amigos, datos, no hipótesis, hechos, no ideas. El sector que menos contagia y que menos se contagia
y que si se contagia, menos sufre, es el de menores de 18 años. No hay ninguna justificación, cero, ninguna, cero, para cerrar el sistema educativo, ni siquiera con la catástrofe que tuvimos en mayo-junio. Ni una. Desde el punto de vista de la ciencia, desde el punto de vista técnico. El que quiere cerrar es porque es un bandido. Porque desde el punto de vista de la ciencia, ninguna fundamentación que avale el cierre. Así de simple, mi querido Juan. No te lo digo a vos porque creo que vos sabés eso, sí. Pero para los cuarentenos que andan por la calle jodiendo. Y me preocupa sobre todo la actitud de los gremios docentes con respecto a ese tema. ¿Cuál es la situación? A mí no me preocupa la actitud de los gremios. En general, con los gremios más grandes hemos conversado, con todos los gremios hemos conversado. Pero los gremios están conscientes de que realmente tenemos que volver a la presencialidad y a pesar de un poco de tensiones que tuvimos a comienzo de este año cuando queríamos sostener las clases abiertas, el resto del año realmente hemos conversado con ellos y no hemos tenido problemas. Tampoco yo veo que haya problemas, salvo un caso puntual de un gremio con el cual seguramente vamos a conversar en su momento. El gremio del Sindicato Nacional de Directores, claro, su presidente había salido a decir de que ellos eventualmente, pero con el resto de los sindicatos ni siquiera se conversó de la posibilidad de suspender las clases del próximo año. Entonces, realmente te digo, Enrique, creo, con todo respeto hacia todos los sindicatos, de que eso lo vamos a conversar y lo vamos a resolver. No creo que los sindicatos sean un problema para volver a clase el próximo año. Ojalá que no. Miguel quiere ser senador, me parece, o algo del estilo. Está en campaña él. A mí no me consta. Y espero que no haga campaña con la educación porque no es lo correcto. Yo también espero eso, ¿verdad? O sea, si quiere hacer campaña, pues chico, te dejas del sindicato de directores. Sí, sobre todo perjudicando un proceso de vuelta a clases presenciales sobre el cual hemos trabajado tan arduamente durante este año y que queremos sostener para el próximo año. Entremos ahora en materia, Juan. Te dije que era lo previo. O sea, ustedes hicieron una reunión muy interesante en el Banco Central. Yo estuve siguiendo un poquito lo publicado, ¿verdad? No tengo ninguno de los documentos originarios, vamos a decir. Si me permitís, quiero, no sé, Pedro, si tenemos la plaquita de lo que se resolvió. Modelos educativos bilingües centrados en comunidades de aprendizaje y desarrollo profesional del educador, apropiación de ciencia y tecnología, fortalecimiento de educación técnica, que serían los 4 de fondo que me dijiste, ¿verdad? Y estos los operativos. Sí, los instrumentales. Los instrumentales. Gestión educativos e instrumentales. Exacto. Esto es educativo y esto es instrumental. Sí, tiene que ver con el proceso de aprendizaje y esto tiene que ver más que nada con el soporte para lograr que lo otro se ejecute. Gestión centrada, condiciones estructurales, evaluación y financiamiento. Vos sabés que yo creo ahí, Juanma, que acá va a haber un grupo de gente que legítimamente va a cuestionar el tema financiamiento, pero honestamente esa es la parte que a mí menos me preocupa. Te lo digo de todo corazón, porque yo lo que no veo aquí, Juanma, es la cuestión curricular. Y nuestro currículum es hoy un desastre. Y te lo digo de buena onda. O sea, ¿qué vamos a hacer con el currículum? Todo esto es independiente y se puede hacer al mismo tiempo que la evaluación curricular, porque el problema, creo yo, de nuestros resultados es el currículum, mi querido Juanma. La línea estratégica 1 de la política 1, que justamente es modelo educativo bilingüe, habla del desarrollo de nuevos modelos curriculares para todos los niveles del sistema educativo nacional. Y ahí estamos comenzando a desarrollar las acciones que deberían ir dentro de esa línea estratégica. ¿Cuál es el proceso al cual nos estamos sometiendo en este momento? Nosotros hemos recorrido durante todo el año 2 veces el Paraguay, Enrique. Primero fuimos a las capitales departamentales e invitamos en una reunión a todos los actores políticos, invitamos a los intendentes, al gobernador, a los diputados, a todos los actores políticos a una primera reunión. Invitamos después a todos los actores de la sociedad civil, o sea, a los bomberos, a la iglesia, a la gente del sistema de salud, a la gente del sistema de seguridad, a la gente del sistema judicial y después finalmente a todos los actores de la comunidad educativa
a un encuentro en el cual le invitamos a que comiencen entre ellos a pensar, a leer el diagnóstico que ya teníamos en ese momento de la situación de la educación y que comiencen a pensar en las soluciones, que comiencen a consensuar alternativas. Y después fuimos en una segunda ocasión a cada uno de los departamentos, recorrimos todo el país y volvimos a levantar de manera ordenada qué quería la gente, qué sentía la gente. Y eso sistematizamos en 8 políticas y 29 líneas estratégicas. Eso nos llevó a tener estas primeras políticas sustantivas que tienen que ver con el proceso de aprendizaje en sí, o sea, el modelo educativo bilingüe, que sin duda surge en todos lados, no solamente con la lógica del guaraní, sino también con la opción o con la necesidad de tener inglés también dentro de las escuelas públicas, lo que es sin duda el desarrollo profesional educador, lo que es la parte de la progresión de la ciencia para poder insertar a nuestros jóvenes en la sociedad del conocimiento. No podemos, si no metemos ciencia, tecnología e innovación dentro del sistema educativo, dentro del proceso, dentro del currículum, pretender que nuestros jóvenes estén insertos en la sociedad del conocimiento para los próximos 10, 20 años. Y también la parte de la salida en la educación media, la formación técnica, la formación profesional. El gran debate que tenemos en este momento es cómo retener a esos chicos que ya están en edad de ir a trabajar con 15, 16 años dentro del sistema educativo, cuál es el modelo que sea atractivo para que ellos puedan tener una inserción laboral más eficiente. Entonces, eso tiene que ver todo con el currículum, con el modelo de formación, con cómo enseñamos. Y finalmente, lo que son ya las políticas instrumentales que tienen que ver con esa gestión educativa, que tienen que ver con la descentralización, la reorganización, que tiene que ver con la estructura de los colegios en sí, que ahora, seguramente en los próximos 30, 60 días, la noticia va a ser algún techo que se cayó, algún baño que no funciona. Lastimosamente, con 8.600 escuelas públicas, con la alta disgregación que tiene el sistema, con el presupuesto que tenemos para mantenimiento y reparaciones, van a seguir apareciendo algunas fotos de instituciones. A la par que estamos reparando instituciones, construyendo aulas, deberíamos estar reparando, teniendo muchísimos más presupuestos si es que queremos mantener todas las escuelas. Y ahí tenemos que pensar en ese proceso de reorganización de las estructuras y, sin lugar a dudas, la incorporación de la tecnología para ir acortando esa brecha digital. Bueno, la investigación, el financiamiento es lo último, sobre lo que todo el mundo habla, pero también, sin duda, lo que es la parte de la evaluación e investigación educativa para ir incorporando eso dentro del proceso de mejora. En qué nos estamos equivocando, dónde están las escuelas con menos aprendizaje, cómo hacer para incorporar lo que aprendemos de esa evaluación para el proceso de mejora del sistema.